Chicos, bienvenidos una vez más a las clases de computación. Nos saluda el licenciado Gerson Tora. El tema de la clase del día de hoy, como ustedes pueden ver, son los dispositivos de almacenamiento y tenemos como objetivo identificar los dispositivos de almacenamiento que existen en la actualidad. Primero, primero, ¿qué son los dispositivos de almacenamiento? Los dispositivos de almacenamiento, como ustedes pueden ver, son dispositivos que nos permiten guardar información. Es decir, es un dispositivo capaz de leer y escribir información con el propósito de ser almacenada permanentemente. Ahí en la imagen ustedes pueden ver algunos dispositivos de almacenamiento, entre unos obsoletos que ya no utilizamos y otros que sí estamos utilizando actualmente. Por ejemplo, el disco duro es un dispositivo de almacenamiento interno de nuestra computadora que al día de hoy lo estamos usando. El Blu-ray también utilizamos este CD Blu-ray. El disquete ya es obsoleto, pero es parte de la historia de la computación y es un dispositivo de almacenamiento. El CD DVD, claro, también almacenamos información en él y lo utilizamos al día de hoy. El MP3 también lo utilizamos, pero lo utilizamos más como pendrive, ¿sí? Que como MP3. El CD, DVD, RW es que nos va a ayudar a guardar mucho más información que el CD DVD. Entonces son dispositivos que nos ayudan a almacenar información por un tiempo determinado o hasta que nosotros lo decidamos así. Los utilizamos actualmente y también conforme va avanzando la tecnología y los tiempos, algunos de estos dispositivos de almacenamiento llegan a ser obsoletos, como es el caso del disquete, que el día de hoy ya no lo utilizamos. Acá tenemos un video que nos va a ayudar a saber qué podemos hacer con los dispositivos de almacenamiento, qué podemos guardar y cuáles van a ser los cuidados que tenemos que tener con algunos de nuestros dispositivos de almacenamiento. Yo en la descripción del video dejaré el enlace para que ustedes lo puedan estar observando el video y continuar con la clase. Chicos, los dispositivos de almacenamiento los podemos clasificar en dos grupos: dispositivos de almacenamiento interno y aquellos dispositivos de almacenamiento externo. Como vemos ahí en la imagen, un dispositivo de almacenamiento interno es nuestro disco duro, ya que lo encontramos en el interior de nuestra computadora. Y los dispositivos de almacenamiento externo son los que están ahí en la imagen, por ejemplo, un pendrive, un CD y un disco duro portátil. Un disco duro portátil es mucho más pequeño que el disco duro interno y lo vamos a poder movilizar de un lado a otro. Por eso es considerado un dispositivo de almacenamiento externo. Entre, entre varias características de nuestros dispositivos de almacenamiento interno tenemos lo siguiente. Por ejemplo, nuestro disco duro. Esta unidad de disco se encuentra, como les había mencionado, en la parte interior de nuestra unidad central, o sea, de nuestro gabinete o más conocido como CPU. Ahí vamos a encontrar nuestro disco duro. Los discos duros van a tener una gran cantidad de capacidad para almacenar información y la podemos encontrar en gigabyte. El disco duro encontramos en gigabyte. Claro que conforme ha pasado el tiempo, hoy en día vamos a poder encontrar discos duros con medidas hasta de terabyte. ¿Ok? Existen capacidades de disco duro, como se los decía, entre 40 a 80 gigas que ya al momento son obsoletos. Ya casi no encontramos esta cantidad de discos duros con esta capacidad porque ya casi no se utilizan poca capacidad, sino que conforme ha avanzado el tiempo aumentan las capacidades. Aún podemos encontrar discos duros de 120, 160 e incluso de 200 gigabytes. Sí los podemos encontrar, pero son muy pocos. Los que normalmente utilizan nuestras computadoras vienen a ser de 300, 500, 750, incluso con 1000 gigabytes. Esto va a depender también de la máquina, del procesador que tenga nuestra computadora y de lo que nosotros vayamos a instalar en nuestra máquina. Por eso podemos llegar hasta 1000 gigas, que es igual a un terabyte en cuanto al almacenamiento
de nuestro disco duro, la capacidad de nuestro disco duro. Conforme aumente la capacidad del disco duro, nosotros vamos a poder guardar mucha más información. Otro dispositivo de almacenamiento interno eh, es nuestras memorias RAM. También las encontramos dentro de nuestro gabinete o CPU y son memorias que van a guardar información temporalmente. La guardan información mientras la computadora está encendida. Nos permiten también el arranque de la computadora, o sea, el encendido de la computadora. Una vez que nosotros apagamos la computadora, toda la información aleatoria y temporal que ella haya guardado se borra. Cuando la reiniciamos o la volvemos a encender, va a estar nuevamente liberada y va a cargar aquellos archivos que nosotros estemos utilizando en el momento. Es una memoria de almacenamiento temporal, pero también es un almacenamiento interno. Guarda información mientras la computadora está encendida. Una vez que esté apagada, se borra toda esta información y vuelve a cargar información nueva cuando es encendida. Mientras que los dispositivos de almacenamiento externo son aquellos dispositivos que nos van a ayudar a llevar información de un computador a otro. Entonces, los dispositivos de almacenamiento externo son uno de los periféricos más empleados, tanto a nivel doméstico como profesional, porque no solo los profesionales pueden utilizar un dispositivo de almacenamiento externo, sino que también en nuestra casa, aquellas personas que no lo son, un estudiante no es un profesional y puede utilizar un pendrive. Y yo recuerdo que el año pasado a ustedes les pidieron pendrive para guardarles los libros digitales de la escuela. Entonces ustedes estaban utilizando un dispositivo de almacenamiento externo. Como podemos ver ahí en la imagen, son discos duros portátiles, los CD, las tarjetas SD, las tarjetas de memoria Stitch o micro SD. Y ahí está el ya obsoleto que les había mencionado hace unos minutos, el disquete. Pero el que más utilizamos en la actualidad es el pendrive y el disco duro portátil, ya que van a ser dispositivos mucho más fácil de transportar e instalar en otra máquina para almacenar información. Entre los más utilizados tenemos los DVD. Hay dos tipos de DVD, chicos. El CD-DVD R y el CD-DVD RW. Dependiendo, estas siglas van a tener sus características propias. Por ejemplo, en un CD nosotros vamos a poder guardar información, pero en un DVD, en un CD DVD-R, se guarda información y no va a poder ser borrada. Por ejemplo, en estos CDs nosotros vamos a poder guardar hasta 4.7 GB. Y estos son CD que por lo general lo utilizan para guardar música, para guardar películas, que luego tú no los vas a poder borrar, los vas a tener ahí permanentes esos archivos. Mientras que en el DVD RW nosotros vamos a guardar información y va a poder ser borrada. No importa las veces que ha sido borrada, las veces que ha sido utilizado el CD, nosotros vamos a tener los 4.7 GB disponibles dependiendo lo que hemos guardado. Si nosotros guardamos una película que pesa 3 GB y luego ya queremos guardar otra para poder ver la película, pero como ya está ocupada bastante espacio, podemos borrar y guardar nueva información. Pero esto solo pasa si es un CD DVD RW. Entonces, dependiendo el CD, nosotros vamos a poder guardar y borrar información. Pero ambos son dispositivos de almacenamiento externo porque vamos a poder llevarlos de un lugar a otro. Se puede decir que son poco utilizados en cuanto a guardar información porque como el tiempo avanza se utilizan bastante las laptops y por lo general ya actualmente hay laptops que no traen la unidad de DVD donde se le inserta para ser leída. Entonces se puede decir que son poco utilizados, pero nosotros tenemos que verlo porque es un dispositivo de almacenamiento externo. Acá hay uno que actualmente se utiliza bastante, es el disco duro externo, ya que es un dispositivo que se conecta en nuestra computadora en el puerto USB, en el mismo puerto que nosotros conectamos el pendrive.
Va a ser el mismo procedimiento. No vamos a necesitar de programas para poder leer la información o poder guardar información. Simplemente lo conectamos y nuestra computadora automáticamente lo va a reconocer. Al igual que en nuestro disco duro interno, este disco duro externo va a tener capacidad de muchos gigas e incluso terabytes. Es utilizado hoy en día por muchas personas porque tiene bastante capacidad, es fácil de transportar de un lugar a otro y sobre todo es fácil de leer en una computadora y por su capacidad guarda mucha información. Y los dispositivos que utilizamos constantemente y de forma cotidiana son estas memorias flash o también conocidas como pendrive. Son los dispositivos en los cuales nosotros vamos a llevar información. Estos dispositivos también tienen diferentes capacidades. Hoy en día podemos encontrar actualmente pendrive de 8, 16, 32 e incluso de 64 GB. En la antigüedad podíamos encontrar memorias flash o pendrive de 1 GB, de 2 GB, de 512 MB, pero ya en la actualidad son obsoletos porque conforme avanza el tiempo vamos a tener esta demanda de guardar mucha más información y con pendrive con mucha capacidad no vamos a tener este inconveniente de cargar uno o dos dispositivos, sino que en un solo pendrive vamos a guardar mucha información. Las memorias flash o también conocidas como pendrive son dispositivos de almacenamiento externo que nos ayudan a guardar información. Las tarjetas de memoria SD o también conocidas como micro SD son bastante utilizadas en la actualidad. Son dispositivos de almacenamiento que por lo general lo usan las cámaras digitales, los celulares y las tablets para aumentar la capacidad de almacenamiento que tienen estos dispositivos. Son fáciles de conectar a una computadora, a una laptop. Solo basta con tener un lector de memoria o un adaptador de memoria donde nosotros vamos a poder insertar, vamos a poder descargar las imágenes que fueron tomadas en nuestra cámara digital o en nuestro teléfono celular y copiarlas en la computadora y asimismo pasar archivos desde nuestra computadora hacia estas memorias. Son dispositivos que actualmente son utilizados mucho en dispositivos móviles o en cámaras digitales, pero también es un dispositivo de almacenamiento externo porque no está dentro de nuestra computadora, sino que lo podemos conectar en el exterior para su lectura. Y ya llegando a la parte final del tema del día de hoy, yo les voy a dejar una tarea que es completar el cuadro con las capacidades de almacenamiento que tiene cada dispositivo. Por ejemplo, un DVD, como se los dije, tiene hasta 4.5 GB de almacenamiento. Entonces ustedes van a poner ahí, dependiendo el dispositivo de almacenamiento, van a poner la capacidad que tengan de almacenar. Y una segunda pregunta es que ¿cuál es el dispositivo de almacenamiento que ustedes más utilizan? Ustedes van a determinar cuál es este dispositivo en el cual ustedes guardan mayor cantidad de información en el transcurso de su día, pero el que ustedes más utilicen. ¿Ok, chicos? Eso va a ser su tarea. Igual yo se las dejo en la plataforma para que la puedan descargar y realizarla. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Dios los bendiga.